Ilo es un héroe de la mitología griega, cuya historia ha sido recordada por autores como Apolodoro, Sófocles, Eurípides, etc. Según cuenta la historia, era el hijo mayor de Heracles y de Yanira, siendo hermano de Tésipo, Gleno, Onites y Macaria. Diodoro contaba que cuando él todavía era un muchacho, junto a su padre y su madre, se exiliaron de Calidón, por voluntad propia, después de que Heracles matara por accidente a Eurínomo, hijo de Arquíteles, dándole un puñetazo sin medir su fuerza, que lo terminó matando. Se cuenta que mientras la familia pasaba por tierras dríopes, Ilo sintió hambre. Heracles, al contemplar en camino al rey Tiomante labrando con una yunta de bueyes, le pidió si podía darle algo de comer a él y su familia, pero el rey se negó. Heracles, furioso, sacrificó a uno de sus bueyes del rey y terminó comiéndolo con Deyanira e Ilo. Más tarde llegarían a Traquis y serían acogidos en la corte de Ceyx. Años más tarde, según Apolodoro, se cuenta que Deyanira mató a Heracles por accidente, otorgándole una vestimenta con sangre del centauro Neso, pensando que esto sería un estímulo sexual para evitar que Heracles prefiriera a la princesa Íole. Heracles, antes de fallecer, le habría dicho a Ilo que cuando él fuera mayor desposara a Íole. Él y varios Heráclidas pasaron un largo tiempo viviendo en las tierras de Ceyx en Traquis, hasta que el rey Euristeo empezó a buscar a estos por temor, por lo que estos tuvieron que huir a Atenas, donde pidieron protección y refugio al altar de la piedad, consagrado a Eleos, deidad de la misericordia. Los atenienses entonces sostuvieron una larga guerra con Euristeo, puesto que se negaban a entregar a los Heráclidas. Después de la muerte de varios hijos suyos, Euristeo pretendía escapar pasando por las rocas Esironias, pero fallecería emboscado por Ilo, quien le arrancaría la cabeza y se la entregaría a su abuela Alcmena, quien le quitaría los ojos a Euristeo. Aunque cabe aclarar aquí que Píndaro, como Eurípides, coincidían en mencionar que el verdadero asesino de Euristeo habría sido Iolao, sobrino de Heracles. Se comenta que Iolao, Ilo y Teseo eran las figuras principales de los Heráclidas, y estos les seguían. Tras la muerte de Euristeo, todos pretendían volver al Peloponeso, tierras originarias de su padre, donde se apoderaron de muchas ciudades. Sin embargo, al cabo de un año, toda la región habría sido azotada por una terrible plaga. Tras consultar un oráculo, este mencionó que la plaga se expandió debido a que los Heráclidas llegaron al Peloponeso mucho antes de lo previsto. Ilo, entonces como figura principal, los guió a todos para regresar al Ática. Ilo, para ese entonces, ya habría alcanzado la mayoría de edad, y como era la voluntad de su padre, se comprometió con Íole, con quien tuvo hijos, Cleodeo y Ebecme. Sin embargo, Ilo seguía procurando algún día el regreso de los Heráclidas al Peloponeso, por lo que acudió al oráculo de Delfos para saber cuándo esto sería posible. La pitonisa le reveló que sería en la tercera cosecha, a lo que Ilo lo interpretó como si fueran 3 años, lo cual sería completamente erróneo, ya que el oráculo se refería más bien a una tercera generación. Con la interpretación errónea, Ilo se dirigió junto a los Heráclidas a través del Istmo de Corintio después de 3 años, donde se enfrentaría con Equemo, rey de Tegea, donde le retó a una lucha donde si él perdía, los Heráclidas se alejarían por 50 años del Peloponeso, esto según Diodoro. Lamentablemente, Ilo terminaría falleciendo a manos de este último. Los Heráclidas, debido a la muerte de Ilo, reclamaron al oráculo que le había profetizado algo erróneo, a lo que éste simplemente respondió que la culpa era de ellos por malinterpretar sus palabras. Igual, en la historia de Ilo cabe destacar al rey Égimo, puesto que el padre de Ilo, Heracles, ayudó a los dorios en su lucha contra los lapitas años atrás. Égimo, en agradecimiento, le dejó unas tierras que Heracles le pidió que se las dejara a sus hijos, siendo una tercera parte de las tierras perteneciente a Ilo, que, según unas versiones, fue adoptado por Égimo tras la muerte de Heracles. También no hay que olvidar la participación de este héroe en la obra de Sófocles, Las Traquinias. En esta se inicia con una Deyanira preocupada, porque Heracles, su marido, no le ha escrito en varios meses, y por sugerencia de una nodriza, Ilo parte a buscar a su padre a Eubea, donde según los rumores continuaba realizando sus trabajos. Más tarde, en la historia, Deyanira se enteraría del enamoramiento de Heracles hacia Íole y le pondría la sangre de Neso en las ropas de su amado, pensando que eran un estímulo sexual, cuando en realidad era veneno. Sin embargo, cuando Deyanira se enterara de esto, era demasiado tarde. Ilo, furioso con su madre, le reclamaría que por culpa suya ahora su padre iba a morir. Sin embargo, Ilo la terminaría perdonando y se sentiría culpable de haberle dicho esas cosas a su madre, puesto que ésa se suicidaría. Más adelante, Ilo le explicaría a su padre que no le tuviera ningún rencor a Deyanira y que sus intenciones nunca fueron matarlo.
En ese momento, Heracles le confiesa a su hijo que el oráculo le habría predicho que no moriría a manos de ningún ser vivo, sino de un habitante del Hades, haciendo referencia con esto al centauro Neso que él había asesinado. Después, le pide a Hilo que acabe con su dolor llevándolo a la cresta de Eta, consagrada a Zeus para morir. Hilo al inicio se había negado, no queriendo acabar cometiendo un parricidio con su padre, pero al final Hilo termina por hacerlo y maldice a los dioses por el trato que le han dado a su familia. Cabe destacar otra versión de la historia de Hilo, pero puede tratarse de otro personaje completamente distinto del mismo nombre, que era el rey de los Ileos. Según Apolonio de Rodas, este habría nacido fruto de la unión de Heracles y la ninfa Melite. Cuando alcanzó la mayoría de edad, este se retiró de las tierras de los Feacios, donde gobernaba Náusito, y él apoyaría su marcha. Sin embargo, años más adelante, Hilo terminaría siendo asesinado por el pueblo vecino de los Ilios, mientras se ocupaba de cuidar unos bueyes campestres.